Hola jóvenes de octavo grado A y B, es un placer estar con ustedes de nuevo. Hemos trabajado ya dos temas, el tema de el teatro, ¿verdad? Particularmente la comedia, porque anteriormente habíamos visto el drama y la tragedia. Ahora solo estudiamos las características de la comedia. En el segundo video trabajamos las variedades geográficas que se dividen en históricas y meridionales. Ya vimos las históricas y ahora vamos con las variedades meridionales y las características del español en América, ¿verdad? Cuando hablamos de variedades meridionales nos referimos a las variedades que se habla en España por zonas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el idioma andaluz, tenemos el murciano, el extremeño y el canario, ¿verdad? El andaluz, que es en la zona sur de España, Andalucía, quiero decirles que cuando nosotros fuimos conquistados por los españoles, las personas que venían eran procedentes de Andalucía, del sur de España. Por lo tanto, las características fonéticas que nosotros, los latinoamericanos, hablamos son herencia de cómo se hablaba en Andalucía, ¿verdad? Todas esas características, por lo tanto, nosotros nos parecemos mucho a esa región. Así que ellos también pronuncian el ceseo, ¿verdad? La pronunciación de la C como S, que nosotros la tenemos en Latinoamérica. La aspiración de la S final, ¿verdad? El yeísmo, la pronunciación de la Y y la L en forma igual. La pérdida de la D intervocálica. También el cambio de consonantes de la L y la R, que ese es muy característico en la gente de Puerto Rico. Y también el ceseo, ¿verdad? Que es, ya lo había mencionado, la pronunciación de la C y la S similares. Así que ya son las características de el andaluz como una variante meridional. Recuerden que estamos hablando de aquellas que surgieron de la evolución del castellano en determinadas zonas de la península y en las Islas Canarias, ¿verdad? Que se quedan al sur de España. Otra variante meridional es el murciano. Abarca la provincia de Murcia, ¿verdad? Parte de Alicante, Albacete, Jaén, Granada y Almería. Y comparte algunos rasgos con el aragonés y el valenciano. Por ejemplo, el ceseo no existe casi, ¿verdad? Pero existe el yeísmo y la aspiración de la S final. También el empleo del sufijo ico y ica como silica, ¿verdad? El uso del artículo delante del posesivo como el mi coche, el mi perro, la mi casa, la mi tía, ¿verdad? El trueque de los fonemas L por R, como ya lo he mencionado, como la herencia que tienen los puertorriqueños. También la atenuación de la D intervocálica hasta desaparecer. En vez de pescado, dice pescado, el pescado. Recuerden que les subí un video donde están las variantes meridionales españolas y ahí hay algunos ejemplos prácticos, ¿verdad? Por ejemplo, están diálogos en murciano, en canario, diálogos en andaluz, ¿verdad? Y sí que me interesa que ustedes los vean y los escuchen para ver las diferencias entre el léxico y la fonética de cada uno de ellos. El otro es el extremeño, no los chorizos extremeños, ¿verdad? Sino el extremeño, la variante meridional que se habla en la zona de Extremadura, más o menos en el centro-sur de España. Se extiende por las provincias de Cáceres y Badajoz, ¿verdad? Y tiene influencias turilonés, el portugués y el andaluz. También tiene una aspiración de la S final, la pérdida de la R entre las palabras, la pérdida de la D intervocálica y la contracción de algunos fonemas, ¿verdad? El extremeño es, también lo escuchamos ahí en el video que yo los coloco a ustedes, por favor escuchen, la verdad vean las diferencias de cada uno de ellos. También la otra variante meridional es el canario, que el canario ya lo mencioné que se habla en las Islas Canarias al sur de España, cerca de África, ¿verdad? Son unas islas preciosas, es un archipiélago, ¿verdad? Son bastantes islas ahí. Ahí están las islas principales, están las islas pequeñitas también. Es maravilloso, son islas bellas. Así que, ¿qué características tenemos del canario? Pues el ceseo, el yeísmo, también el empleo de ustedes por vosotros. Miren, eso se parece a nosotros, a los latinoamericanos, porque esa es una característica nuestra, que nosotros no usamos el vosotros, usamos el ustedes. Y en las Islas Canarias está ese rasgo a nivel de léxico, ¿verdad? También el uso de tiempos compuestos. Vamos ahora con las características del español de América. ¿Cómo hablamos nosotros los latinoamericanos? Claro, hay rasgos diferentes y distintivos a las características del español de España. Recordemos que en España
por su influencia, ¿verdad? Tiene ciertos aspectos que lo determinan y nosotros tenemos características propias, ¿verdad? Empezando por el uso de los regionalismos. Bien, entonces recordemos cuándo llegó el castellano a América, hacia el año 1492 con el descubrimiento de estas tierras. Cuando los españoles llegaron aquí ya se hablaban lenguas amerindias, es decir, antes, ¿verdad? Como en las islas se hablaba el taíno o antillano, ¿verdad? En la zona de México se hablaba el náhuatl y hay herencia del maya quiché, ¿verdad? En la zona de sur, de América del Sur, se hablaba el aymara, el quechua, el araucano. Son lenguas que aún se conservan, ¿verdad? Hay rasgos lingüísticos de estas lenguas en grupos. En Bolivia, por ejemplo, ya lo mencionaba, en Perú, en Brasil, en Ecuador, también en parte en Colombia, ¿verdad? Están estos grupos étnicos que aún conservan sus lenguas. Entonces, ¿qué características tenemos nosotros? La primera es el ceseo. Pronunciamos de igual manera la S, la C y la Z. Por ejemplo, zapato. Nosotros no decimos zapato, decimos zapato. Es decir, sabemos que se escribe con Z, pero lo pronunciamos como S. O la palabra cena. La cena, ay, ya está lista la cena, ¿verdad? Ay, qué hambre tengo. Entonces, la cena se escribe con C, pero nosotros lo pronunciamos como si fuera el fonema de S. Igual pronunciamos, por ejemplo, la palabra casa, ¿verdad? Que se escribe con S en la segunda sílaba y la pronunciamos. Es decir, la S, la Z y la C la pronunciamos de igual manera, pero la C acompañada de la E y de la I. La otra es el yeísmo. El yeísmo que pronunciamos de igual manera la Y y la L. Decimos calle. No decimos calle, decimos calle, la calle. Que es con L, ¿verdad? O doble L. Y la yema del huevo, la yema. Entonces no hacemos la diferencia fonética entre la Y y la L. Y eso se llama yeísmo. Otra característica es la aspiración a la pérdida de la S al final de sílaba. No decimos la última S, ¿verdad? Otra es el cambio de la E por I, ¿verdad? Como en vez de pelear, decimos pelear. Pelear, pelear. Y hay otra, ¿verdad? Como el voceo, ¿verdad? Nosotros usamos el vos. En vez del tú, decimos vos. Hey, vos, ¿qué pensás vos? Pero claro, tiene que haber un nivel de confianza de las personas para ese tratamiento. También el empleo de arcaísmos, ¿verdad? Arcaísmos son palabras que ya no se utilizan, ¿verdad? Y el uso frecuente de diminutivos, el pepito, el niñito, la cunita, la mesita, el librito, la mochilita, ¿verdad? Tendemos a decir muchas cosas en diminutivo y esa es una característica del español de América. Y la otra, y una de las más importantes, es la influencia de las lenguas indígenas. Es decir, tenemos palabras como loro, petaca, tapioca, mandioca, hamaca, cacahuate, nacatamal, nixtamal. Todas estas lenguas son de origen indígena, canoa, ¿verdad? Piragua. ¿Qué lenguas vienen? Ya les mencioné, ¿verdad? En México está el náhuatl, el maya quiché. En las Antillas tenemos el antillano y el taíno. Y en América del Sur, el araucano, el quechua y el aymara, ¿verdad? Hay otras lenguas más que son lenguas minoritarias. Así que sí se hablaban lenguas, es decir, nuestros aborígenes no eran mudos, ¿verdad? Ellos tenían sus propias lenguas, eso tenemos que dejarlo bien claro. Y cuando se impuso la colonia, pues se obligó a los indígenas a hablar el castellano. Es más, el latín se hablaba, ¿verdad? En muchas ocasiones. Pero la herencia lingüística quedó, ¿verdad? Nosotros tenemos un cuerpo lexical de palabras originarias de las lenguas indígenas o lenguas aborígenes. Así que tenemos muchas características en nuestro español de América. Debemos sentirnos orgullosos de cómo hablamos nosotros. No existe usted que diga, ay, es que el español de España es el mejor. No. O el español de Colombia es más lindo. No. El español de Argentina es precioso por cómo ellos pronuncian la L y la Y. No. Cada país tiene su variante regional. Ninguno es más que otro. Sencillamente, el proceso de evolución ha sido diferente. Claro, en la actualidad hay una degeneración de la lengua, ¿verdad? Se acortan las palabras, se crean muchos regionalismos, ¿verdad? Las jergas han cambiado, es decir, hay personas que están hablando de maneras muy particulares. Así que sí está evolucionando la lengua, pero nosotros como latinos debemos saber cómo hablamos, qué nos diferencia de España, y no es que el español de España sea lo mejor, no. Sencillamente cada variante regional se desarrolla conforme a las influencias que tiene. Nosotros
En Honduras tenemos una gran influencia de inglés, tenemos un cuerpo lingüístico enorme de palabras de origen inglés. Dios les bendiga y nos veremos en la clase de Zoom que con ustedes corresponde al día jueves. Octavo corresponde el día jueves. Dios les bendiga, es un placer estar con ustedes. Bendiciones, hasta pronto.